empezar ya. Esta es la tercera conferencia de nuestro ciclo del mundo funerario de los íberos y de la profesora Chapa, que nos dio la primera conferencia sobre el santuario ibérico de Pajarillo, que nos va a hablar hoy de las ramas ibéricas de Elche, Paza y el Cerro de los Santos. Sabéis que es el último día de este ciclo y después tendremos una profesional y lo certificado. Buenas tardes. Por lo visto el archivo que tenía no era adecuado, pero aquí arreglan todo, arreglan la voz, arreglan las presentaciones, con lo cual ya estamos listos para visitar a nuestras tres protagonistas femeninas de la escultura ibérica. Y sencillamente digo que son protagonistas por su extraordinaria calidad, por sus rasgos tan llamativos y porque están muy bien conservadas. Pero evidentemente hubo muchas más. Hay una enorme cantidad de figuras femeninas en la estatuaria ibérica, contra lo que se suele pensar no son tan numerosas como las figuras masculinas, pero hay bastantes. Identificamos mucho las esculturas ibéricas con mujeres, con damas, pero lo cierto es que los hombres también tuvieron una representación pues al menos al 50%. Vamos a ir en un orden un poco inverso a su cronología, o bueno, más o menos, ¿no? Porque he decidido, como no sabía muy bien por dónde empezar por el hallazgo más antiguo. Y bueno, también quiero decir que en esta conferencia no voy a describir las piezas que son de sobra conocidas para todos. Voy a mostrar un poco en qué sentido la investigación ha ido aportando novedades sobre el conocimiento de estas figuras, ¿no? Dentro del contexto ibérico general, novedades que van desde el punto de vista interpretativo, apoyados siempre en el contexto arqueológico y en un uso científico de las tecnologías analíticas. Por lo tanto, más bien va a ser una serie de comentarios basados en las novedades que en una descripción de los rasgos de las damas. Para preguntarnos al final, como la pregunta, adelantándome a la pregunta que siempre solemos hacernos de ¿eran mujeres o eran divinidades, ¿no? Así que vamos a hablar de todo ello y vamos a empezar por la dama oferente del Cerro de los Santos, que está hoy día en el Museo Arqueológico Nacional con el número de inventario 3500, ha conservado el número antiguo de ingreso. Bueno, el Cerro de los Santos está en la provincia de Albacete, pero muy cerca de la frontera con la provincia de Murcia, y es la primera gran dama ibérica conocida porque su hallazgo se remonta nada menos que a 1870, cuando todavía no sabíamos realmente nada, no se sabía nada de los íberos. Está hecha, como todas las demás, en piedra caliza, mide 1,35 m de altura y suponemos por sus características y su aptitud que es una escultura de una oferente que va a un santuario. Como digo, la dama del Cerro de los Santos es quizás el reclamo más importante de este yacimiento, pero entre cientos y cientos de esculturas que han acabado teniendo muchos destinos en los diferentes museos españoles y que pues realmente cuyo hallazgo no ha terminado, ¿no? En las últimas campañas realizadas en el Cerro de los Santos han seguido apareciendo pequeños fragmentos, nada tan espectacular como la Gran Dama, pero realmente se cuentan por centenares, casi yo diría que próximo al número 1000, las esculturas votivas del Cerro de los Santos. Este es un antiguo plano que hizo un funcionario del Museo Arqueológico, Paulino Sabirón, sobre el Cerro de los Santos, una visión en plano y una visión en perfil del cerro, y aquí sitúa el templo, el antiguo templo, y en esta vertiente
la vertiente este, estaría la franja en la que apareció la Gran Dama Occidente, que verdaderamente llamó ya la atención en su momento. Estudiar la historia del Cerro de los Santos, como no, es apasionante, porque todavía, como digo, el conocimiento de la existencia de un pueblo ibérico todavía no estaba para nada definido, y había que crearlo todo, había que crearlo de cero. Por eso los hallazgos de este santuario se convirtieron en una muestra de lo que era la arqueología, de lo que era la esencia española anterior a lo romano, y que podía identificar a España como país ya en una época tan antigua como los momentos anteriores a la esencia romana. Es un fenómeno del nacionalismo de muchos países europeos, en Francia los galos, en fin, en todos los países hay una tendencia de este tipo, y aquí bueno, pues tenemos la particularidad de que nuestro pasado, como luego pasaría con la presencia musulmana, etcétera, se puede enraizar tanto en las poblaciones indígenas locales como en poblaciones orientales que se supone llegaron a la península y crearon en este territorio una cultura tan particular, tan diferente de la de otras zonas europeas. Por lo tanto, nuestra personalidad era una mezcla, era un crisol, como se decía entonces, de culturas donde Oriente tenía un peso muy especial. No voy a hablar, porque daría para una conferencia y media, todo el proceso del hallazgo de la Dama y de las primeras excavaciones. Empezaron mucho antes las excavaciones clandestinas, pero en 1871 ya se realizan excavaciones, digamos, con un permiso y con conocimiento de las autoridades, y eso acaba con la famosa presencia del escultor, el llamado relojero de Yecla, que primero recogió muchísimas esculturas y luego, al ver que no podía seguir excavando porque le habían retirado el permiso, pues él también puso de su parte para bueno, aumentar la colección, que vendió en su mayor parte al Museo Arqueológico Nacional. Y evidentemente, si los investigadores le decían que todo aquello tenía un aire muy oriental, pues él rápidamente lo que hizo fue sacar imágenes del Antiguo Egipto y convertir a los iberios en una especie de egipcios occidentales. Pero lo cierto es que todo eso tiene una trama muy interesante y que todavía no ha sido estudiada con detalle. Hay muchos trabajos, pero yo creo que todavía hay un gran filón ahí para trabajar. La Dama ingresa en una colección particular, la colección Vives, y 2 años después la colección Vives, con parte de ella y con la Dama, es adquirida por el Museo Arqueológico Nacional, a principios, en enero de 1873. Entonces, las autoridades se dan cuenta de que ese año va a haber una exposición universal en Viena, y quieren llegar a tiempo para mostrar este nuevo arte prerromano que tiene la península, y así pues competir, digamos, en las culturas de la antigüedad de otros países europeos. De esta forma se considera que hay que llevar las estructuras del Cerro de los Santos y la Dama Oferente entre ellas a Viena en un tiempo récord, pero se considera también con mucha prudencia que la Dama no puede ir, o las esculturas originales no pueden ir, porque sufriría muchísimo en el viaje, cosa obvia y evidente teniendo en cuenta las características de los viajes entonces y de lo que fue el viaje en concreto de estas piezas. Entonces, rápidamente se pusieron a hacer vaciados, a hacer copias en escayola, de forma que lo que se llevó a Viena fueron copias en escayola de estas esculturas. Este es el embalaje de piezas que iban a la Exposición Universal de Viena en 1973, un tren que se organizó para llevar las piezas de todos los pabellones internacionales a los otros pabellones de la exposición,
y el pabellón español en su diseño, una especie de edificio mozárabe, que luego, bueno, tuvo que ser reducido, porque lo planificaron todo en ladrillo y allí en Viena pues no tenían ladrillo, no podían cocer el barro y entonces tuvieron que hacerlo con materiales de madera sobre todo, imitación de ladrillos, etcétera, etcétera. Total, que aquello, como siempre, pues como todas las exposiciones universales, al final hay algo o bastante de improvisación. En todo caso, se introdujo en el pabellón español y tenemos algunas referencias escritas de cómo era el pabellón español y dónde estaban las piezas, pero no tenemos figuras. Entonces, la única que conseguí fue una ilustración de uno de los salones donde se exponían sobre todo armaduras y todo tipo de vestigios militares españoles. Pero si nos fijamos bien y vemos que este señor está empezando a pasar a la siguiente sala, aquí vemos a nuestra dama Fernández. Está ahí, se la ve, está subida, está al lado de otra escultura sedente con un gran gorro. Por lo tanto, sabemos exactamente en qué situación estaban los vaciados de las esculturas del Cerro de los Santos. Bueno, la gente colaboró mucho, los pabellones se formaban no solo con las colecciones públicas, oficiales, sino que la gente enviaba propiedades suyas y las asociaciones, los museos locales y un personaje del propio Yecla pues mandó el libro de los escolapios que podía ilustrar las excavaciones en las que habían salido esas piezas. Un poco todo el mundo estaba ilusionado y colaborando con la exposición. No dejó de llamar la atención el conjunto de esculturas ibéricas y hubo incluso estudios que empezaron a relacionarlas con figuras con la misma actitud en otras latitudes muy diferentes. En la zona del sur de Rusia, por ejemplo, tenemos esbotos también, o más bien esculturas funerarias en este caso, que llevan todas ellas un vaso en la mano, y hubo toda una serie de conferencias sobre que las esculturas del Cerro de los Santos habían conseguido descubrir sus paralelos en Europa Oriental y que probablemente tendrían el mismo significado de esculturas votivas funerarias. En todo caso, las esculturas empiezan a aparecer, las esculturas del cerro empiezan a aparecer en la prensa y en la prensa científica y en las reuniones de las asociaciones científicas europeas, que son los lugares de discusión más importantes de ese momento. Por lo tanto, desde 1871 tenemos a la dama Ferente entre nosotros. Y evidentemente, a pesar de que su destino desde el principio fue el Museo Arqueológico Nacional, evidentemente ha cambiado mucho de sitio, ha sido acompañada de muchas otras piezas y en la última remodelación del Museo Arqueológico Nacional pues se aprovechó para la limpieza y conservación de muchos materiales que iban a tener un margen de tiempo en el cual no iban a estar expuestos al público. Y eso nos permitió pues, observar la pieza en almacenes, acercarnos más de lo que podemos hacerlo en la sala y ver algunos detalles curiosos. Por ejemplo, que la pieza evidentemente se ve muy bien, ahora que está exenta en la sala, se ve muy bien que por detrás apenas está cubierta. Está sencillamente trabajada con cincel porque la pieza tendría que ir apoyada, con la espalda apoyada en una pared. De manera que bueno, hay una economía, ¿no?, de inversión de esfuerzo por parte de los escultores. Vemos evidentemente con todo detalle los peinados, las trenzas o tirabuzones, los collares, la fíbula que vemos ahora, una fíbula que cierra la túnica y que solían llevar las damas ibéricas, el vaso que porta
en las manos, los pies van vestidos, ¿no? Una especie de zapatillas. Sí, bueno, podemos ver cómo los escultores marcaron exactamente, y además lo marcaron de una forma bastante burda, ¿no? La línea límite a partir de la cual ya no había que tallar la pieza, ni siquiera luego la matizaron, ¿no? A base de pulimentos o pequeños cincelados, con lo cual se ve muy bien la forma que han tenido de concebir la pieza. Se ha podido ver muy bien el diseño tan complejo que tiene del peinado y de los adornos de la cabeza, que normalmente, por lo menos, están fuera de mi vista, han de ser bastante altos para poder apreciarlos en el museo, pero ahí teníamos la oportunidad de hacerlo. Y vemos cómo, además de tener una serie de mechones curvos, hay toda una diadema, que lleva toda una diadema con motivos vegetales y que termina sujetando en unas cintas, terminan sujetando esas rosetas, motivo pues de todo el Mediterráneo, pero también evidentemente de origen oriental, que a su vez tapan el inicio de los tirabuzones. Por lo tanto, la dama pues, ha podido ser observada desde todos los puntos de vista y por lo tanto nos está ofreciendo unas imágenes. Aquí vemos, por ejemplo, el contenido del vaso, que ya pues, ha perdido, como es lógico, todo lo que, por lo menos que yo sepa, no se han encontrado residuos de lo que pudo, en principio, hipotéticamente, haber contenido. Lo que sí se vio, aquí se ve muy bien la fíbula de resorte bilateral, que lleva, una fíbula en T, que lleva sujetando el cuello de la túnica, pero sí se vio como la pintura que debió cubrir esta pieza de arriba abajo no se había perdido todavía. Bueno, se ha perdido completamente, pero si vemos aquí esta línea rosa, pertenece a la pigmentación original de la pieza y bueno, había tenido antes tanta suciedad que no se había podido ver adecuadamente, con lo cual imaginemos esta pieza pues al estilo de la dama de Baza, como vamos a ver, con la piel rosácea y probablemente toda la vestimenta de colores. Son las novedades que podemos tener de una pieza que nos podemos preguntar, en esa pregunta constante, si era diosa o mortal. A mi modo de ver, la dama del Cerro de los Santos es claramente una mortal, es una mujer joven, pero adulta, o considerada adulta en su sociedad, puesto que va vestida con todos los atributos, ¿no? de una dama, una gran dama ibérica. Está de pie, cosa importante cuando uno se acerca a la divinidad, lleva un vaso de ofrendas, lo cual quiere decir que está entregando algo, y por lo tanto debemos pensar que es un exvoto, que es un personaje representado de la más alta categoría social, probablemente, llena de collares, llena de joyas, en que acude al santuario para honrar a la divinidad. Hay que pensar, y creo que el otro día ya lo empezamos a comentar, que sacerdocio, en este caso quizás actividad religiosa femenina, no está reñida con el carácter civil de la persona, que quizás fue una mujer que tuvo responsabilidades religiosas en un determinado momento en el santuario. Pero nada nos hace pensar que fuera una representación de la divinidad. Pasamos entonces al hallazgo más reciente, que es el de la dama de Baza. La dama de Baza también se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional. En este caso el número es bastante más complicado. El número de inventario. Eso está muy bien porque para una escultura pues siempre se encuentra sitio para ponerle
el número de siglo, pero cuando vamos a las cerámicas del Cerro de Baja, pues claro, el fragmento queda prácticamente cubierto por la sigla. Viene de una necrópolis, de la necrópolis ibérica del Cerro del Santuario, y verdaderamente es el hallazgo de la Dama de Baza y todo lo que sucedió alrededor también merece un estudio específico y sobre todo un relato muy largo que no tiene desperdicio y que revela muy bien pues cómo nos encontramos un poco, ¿no? en estos casos. Ahora haré alusión a ello. Viene de la sepultura número 155, se descubrió en las excavaciones del profesor Presedo y se descubrió en la campaña de 1971. Es de piedra caliza y un alto de 1,33 m. Es sin duda una urna cineraria. Bueno, aquí tengo una referencia de una reunión que hicimos en el Museo Arqueológico Nacional, donde se puede ver todas las características, participaron los mejores especialistas y la historia del descubrimiento, que tampoco, como digo, puede dejar impávido a nadie. Este es el conjunto de yacimientos de Baza. Este es el asentamiento, el poblado. Esta es la necrópolis donde se encontró la Dama de Baza, el Cerro del Santuario, y otra segunda necrópolis muy grande que se llama Cerro Largo y que se encuentra, forman un triángulo más o menos equidistante, uno cerro de otro, ocupando todo el territorio en torno al asentamiento ibérico. Pero nosotros nos centramos aquí. Este es el lugar, concretamente, es una elevación prácticamente artificial, es lo que podríamos llamar un hotel, que está levantado sobre el suelo del entorno por la cantidad de tumbas, de construcciones y de aporte de tierra que implicó el yacimiento. Este es el hallazgo de la Dama de Baza con el profesor Presedo y la dama cuando todavía no había acabado de ser extraída toda la tierra que la cubría. El tema del hallazgo de la Dama de Baza, por hacer una especie de resumen muy concentrado, fue polémico por el hecho de que el yacimiento estaba dividido en dos partes, una grande y otra más pequeña. La más pequeña era de un propietario particular que había, digamos, vendido la parte más grande. El suyo era todo el cerro, pero después se quedó con una pequeña parte donde tenía un campo de tiro que explotaba, un campo de tiro, o sea, plata. Entonces solamente se quedó con esa esquina que pertenecía al campo de tiro. Y el resto lo adquirió un industrial catalán que bueno, fue el presidente de las Montgas, etcétera, y que fue el que sufragó las excavaciones del profesor Presedo. Cuando en esa época anterior a 1985, a la Ley de Patrimonio Histórico que tenemos todavía ahora, se concedía un permiso oficial para que una persona privada pudiera excavar un yacimiento contratando los servicios de un arqueólogo, entonces se le concedía el privilegio de poder quedarse con parte del material que se había encontrado. De manera que, claro, el interés precisamente de este empresario era el encontrar, el hacer grandes hallazgos en este lugar, y de hecho tenía un museo con materiales procedentes de la necrópolis de Baza. El problema fue que en aquella época pues no se disponía de estos sistemas de posicionamiento, de GPS, etcétera, tan desarrollados como ahora, y entonces Presedo fue a centrar la cata de sus excavaciones en parte fuera del terreno adquirido
por el empresario catalán. De forma que fue en ese sitio donde apareció la Dama de Baza. Naturalmente, el propietario del terreno, cuando vio lo que había aparecido y el escándalo que se formó, porque claro, aquello la gente pensaba que era una virgen, bueno, no sé, que aquello adquirió proporciones verdaderamente enormes, ¿no? Y entonces el propietario reclamó el derecho de que esa pieza había aparecido en su terreno. Realmente no podía quedarse con esa pieza porque no tenía permiso de excavación ni nada, no había llegado a un acuerdo en ese sentido. Pero él sí quería que, puesto que se había realizado el hallazgo en su terreno, se le indemnizara correspondientemente con el hallazgo. Eso sí tenía derecho. Bueno, eso llevó a un juicio que duró años. La hija de este propietario particular se hizo abogada casi para defender la causa de su padre, y como ella decía, una persona que luego tuvo muchísimo valor dentro de la judicatura, etc. Como ella decía, mi primer caso fue sentarme en un banco, en un pasillo de un juzgado, con mi carterita y ver aparecer a 4 abogados de una firma importantísima de Barcelona que iban contra mí. Y bueno, la cuestión es que ganó el juicio y efectivamente pues la pieza quedó fuera de la jurisdicción de las excavaciones programadas, pero lógicamente pues entró primero en el Museo de Granada y luego se consideró lo suficientemente importante como para ser trasladada a Madrid. Sabemos que gracias a que las excavaciones en estas épocas ya pues, tenían mucho cuidado en la recuperación de todo tipo de materiales, y además que la dama evidentemente había sido un hallazgo excepcional porque conservaba la pintura sobre su superficie, y eso fue una de las cosas que más atrajo la atención de los arqueólogos, ¿no? El no perder, ¿no? Aquella pigmentación tan extraordinaria. Pues lo que sí era claro es que la escultura de la Dama de Baza, que proporcionalmente, como podemos ver, es muy estrecha en relación a lo ancha que es, ¿no? Realmente si se levantara prácticamente los muslos serían, el fémur lo tendría muy corto. Pero en este orificio perfectamente escuadrado que se ha realizado en el trono se introdujeron las cenizas. Las cenizas que fueron analizadas después de bastantes años, porque en el año 71 no se sabía lo que hacer con los huesos quemados, pero afortunadamente se conservó la colección de huesos y han podido ser analizados después, primero por el profesor Reverte y luego por otros investigadores como Gonzalo Tranch. Y en lo que coinciden todos es que se trata de los restos de una mujer adulta joven. Estaría entre 22 y 28 años más o menos. Con lo cual, pues para mí tiene todas las oportunidades de ser también el retrato de San Juan. Luego lo vemos. ¿Qué se ha hecho con la Dama de Baza ahora que se tienen otras fórmulas, otras técnicas, otras tecnologías de estudio? Pues se ha analizado sin extraer muestra, con tecnologías no destructivas, se ha analizado la pigmentación. Y se ha visto que para el blanco utilizan yeso, para el rojo cinabrio y tierra roja, para el negro carbón vegetal y láminas de estal. El azul egipcio es bastante complicado, no solo de obtener los ingredientes, sino de hacerlo. Ahí lo pone, silicato de cobre azul, se cuece cuarzo con cobre y calcio a temperaturas superiores a 1000 grados. Para preparar el azul egipcio hay que trabajar mucho. El cinabrio pues, se está explotando en la península ibérica. Desde luego sabemos que la zona de Almadén se explotaba desde finales del Neolítico, principios del Calcolítico, ya en cantidades bastante industriales, y también se dice que existen afloramientos en la Sierra de Baja. Es probable que si existiera una fuente general pues se obtuviera de esa zona. Y lo curioso de lo que nos informaron los compañeros de la Escuela de Patrimonio, de Restauración,
fue que, ¿qué hacía allí el estaño, ¿no? Las láminas de estaño? Pues, según parece indicar la localización de la evidencia, el estaño bruñido daría una imagen de que las joyas que lleva la dama eran de plata. Que daría el efecto plata a las decoraciones que lleva, o a varias de las decoraciones que lleva la dama. Por lo tanto, sí que estamos viendo que ya no solamente el escultor, ya no solamente es un trabajo de escultura muy cuidadoso, es que el trabajo de decoración final, el trabajo de pintura, el acabado de la pieza, fue tan laborioso por lo menos como ese, y exigió también que vinieran componentes desde zonas bastante alejadas. No se hace una escultura de esta en 2 días. Esta escultura se ha pedido el cliente, quien quiera que fuera, los clientes, quienes quiera que fueran, la han encargado a un taller de escultores de buena calidad, y además ese taller ha incorporado a los pintores que trabajarían para ellos y que estuvieron durante meses probablemente dando forma a esta pieza. Si vamos a hablar otra vez, bueno, estamos con el tema recurrente, ¿no? ¿Qué es? ¿Es una diosa o es una mortal? Bueno, lo que sí sabemos es que la dama lleva las joyas convencionales de las grandes damas ibéricas, quizás lo más llamativo sean los pendientes enormes que lleva, y el pájaro que sujeta, es un pequeño pinchón que sujeta en la mano izquierda, está pintado de azul, y va sentada en un trono con garras de rapaz o de felino, y con los bordes realzados como si fueran alas. Es un trono, es el estilo de los tronos alados. Parece que en el mundo ibérico, por el tipo de hallazgos que tenemos, etcétera, pasaba como en el resto del mundo mediterráneo. Es decir, a los individuos el esquema es el sistema normativo, mejor que nadie lo sabéis todos porque ya habéis tenido una conferencia con esas características, y el alma vuela, el alma viaja por el aire al más allá. El viaje es más seguro si se hace con algún elemento que te ayude a no perder el rumbo, que te transporte con seguridad. En la península tenemos, por ejemplo, un caso que es la Esfinge de Elche, una esfinge grande que lleva delante una imagen de la diosa Tanit y que lleva montado a caballo un personaje pequeñito. En el Mediterráneo normalmente las almas de los difuntos se representan como los difuntos en miniatura. Y ese personaje está subido a lomos de la esfinge para empezar el viaje seguro al más allá. Aquí tenemos a la dama sentada en un trono con alas. Si recordamos la dama de Galera, es una dama sentada en un trono con esfinges. Bueno, es una alusión siempre, ¿no?, al mundo del vuelo, al mundo del aire, y quizás precisamente la dama está sentada en un trono que le garantiza en gran medida un viaje seguro al más allá. Una cosa curiosa, muy curiosa, que ha llevado a mucha gente de cabeza, es que el ajuar de la dama de Baza es muy rico. No solamente era una fosa en el suelo, meten la escultura y ya está, es que metieron montones de cerámicas y muchísimos elementos metálicos. Pero, como ha estudiado el profesor Quesada, pues no deja de ser llamativo que junto a la dama de Baza aparezcan armas, cuando solo tenemos los restos de una mujer, no hay ningún otro vestigio de enterramientos masculinos en el interior. Y tiene entre 4 y 5 ajuares de armas completos. Más de un varón, más de un hombre dejó allí
sus armamentos acompañando a la dama de Baza. Y ahí está siempre la pregunta, ¿no? ¿Qué hacen estas armas en una sepultura femenina? ¿Es que las mujeres ibéricas combatían? Bueno, yo creo que no. En general, luego volvemos a este tema. Y la dama de Baza tampoco es única, aunque sí es única como urna cineraria, pero en las necrópolis ibéricas tenemos bastantes esculturas o un cierto número ya pues, estadísticamente elevado de esculturas sedentes que no son solamente femeninas, sino que también son esculturas masculinas. Parece ser, en el caso de Baza, es extraordinario porque la escultura se mete dentro de la tumba. Pero en otras necrópolis lo que vemos es que hay alusiones a los difuntos y las difuntas poniendo una escultura del individuo representado sentado en un trono, en una silla, que domina el espacio de la tumba al exterior. Esta es una figura del cigarralejo cuya parte inferior apareció todavía encastrada en la tumba a la que pertenecía, pero el resto pues, había roto y había rodado por diferentes partes del yacimiento. Pero lo que está claro es que la pieza estaba fuera. Y lo mismo puede decirse de otras, de Llana de la Consolación, de Elche, de Vizcarra, al lado de la Alcudia, etc. La representación de mujeres en tronos, en contexto funerario, se da en Italia también. Se da en el mundo itálico y en parte en el mundo griego. Son representaciones como esta. En Italia la escultura en piedra tiene menos importancia, pero tiene mucha importancia la escultura de terracota, hacen enormes esculturas de barro. Y en estos casos pues representan a la difunta, también con el niño en sus brazos, parece ser que también difunto, y se introducen en las tumbas. Por lo tanto, no es una moda única de la península, sino que también aparecen en otros lugares del Mediterráneo, y vemos como algunas de ellas tienen orificios funcionales, porque son terracotas y tienen que tener respiraderos, no es que tengan nada dentro, pero tienen esa apertura funcional que puede ser, ¿por qué no? Pues puede ser una idea que tuvo el escultor de Baza de poner allí precisamente el orificio para introducir las cenizas, porque de otra forma no hubiera sido para nada necesario. En su momento, el profesor Cristofani estudió este tipo de esculturas en Etruria y señaló cómo estas esculturas se desarrollaban mucho en los momentos en los cuales, pues como hablábamos el otro día con el pajarillo, ¿no? Hay una gran importancia del control de la agricultura por parte de la sociedad. Es decir, la riqueza, en otras palabras, está en la tierra. Y cuando la riqueza está en la tierra, entonces las mujeres adquieren una importancia mayor en la familia, porque primero tienen descendientes que van a poder, digamos, asegurar el control que la familia tiene, y también se puede ampliar ese control con los matrimonios, ¿no? A base de los matrimonios. Entonces, la mujer reproductora, la mujer madre y esposa de personajes de gran riqueza, ellas mismas ricas, probablemente también por su propia familia, están haciendo un matrimonio de interés por la conservación y el aumento de la riqueza familiar, pues ellas mantienen ese estatus y lo muestran ante la comunidad. Luego veremos el resumen, pero fijémonos cómo en todas estas damas, hablando precisamente de la riqueza de estas mujeres, la riqueza que muestran estas mujeres. Aquí tenemos montones de collares, pendientes, diademas, que en su mayor parte debieron ser metálicos.
en principio plata, oro, etc. Y luego nos preguntamos, bueno, yo en la tumba de la Dama de Baza he encontrado cerámicas, he encontrado armas, he encontrado la escultura, pero joyas no hay. En otras tumbas pasa exactamente lo mismo. Hay poquísima joyería en las tumbas ibéricas, mucho menos, por ejemplo, que en las tumbas célticas o celtibéricas. Hay menos joyas. ¿Por qué? Porque precisamente de lo que nos están hablando estas damas es de la transmisión de la herencia a los descendientes. Ellas llevan, ellas portan las joyas, pero las joyas son de la familia y son para transmitir a sus hijos. De manera que no pueden disponer de ellas. ¿De qué dispone una persona cuando se lleva cosas a la tumba? Pues de lo que no es más que suyo. Pero si es de toda la familia, normalmente eso no se lleva a la tumba. De manera que está representada con todas las joyas que llevaría en vida, pero esas joyas pasan a la siguiente generación cuando ella muere y no se depositan en la tumba. Si en cambio los guerreros depositan su alma, porque el alma es suya, y su hijo va a tener otra, hecha para él. Todo lo que encontramos de los elementos de juego, todos esos son propiedades más o menos particulares y ofrendas que hace la comunidad o la familia al difunto. Pero no son las riquezas raíces de la familia. Esas se les quedan, como es lógico, para transmitirlas a los descendientes. Por lo tanto, resumiendo, a la Dama de Baza es una adulta joven. Se le reserva un espacio funerario importante dentro de la necrópolis, aún así no es muy grande, es pequeño. Se le dedica una lujosa estatua, se la representa con ricos vestidos y joyas y tiene un ajuar rico, incluso con armamento. ¿Cómo es posible que tenga armamento? Pues esto lo ha estudiado otro investigador, en este caso francés, el profesor Polignac, que dice que en el Mediterráneo las mujeres, como hemos dicho hace poco, en realidad están representando el rango de su familia. Están diciendo, bueno, yo soy la familia de tal, hija de tal, mujer de tal, mis hijos son tales y tales. Son las representantes de la unidad familiar. Y, por lo tanto, es posible que estén acompañadas de elementos que corresponden a personas de su entorno familiar. Y la propuesta que han hecho algunos investigadores es que la Dama de Baza probablemente pues, tenía una serie de personajes alrededor que eran vasallos o dependientes o vigilantes o jefes que estaban ligados a ella de alguna manera y que depositaron el armamento en la tumba. Aún así, hoy por hoy todavía una explicación clara, contundente y evidente no existe. Es evidente que lo que sí hacen es que con la escultura nos impiden olvidar a la mujer, nos impiden olvidar a esa persona. Nos están representando a la persona. No es como otra escultura ibérica donde lo único que tenemos son huesos metidos en una urna. Aquí la vemos a ella. Y por lo tanto, la escultura es la materialización de la persona en una cultura que quema a las personas cuando mueren. Por lo tanto, en mi opinión, la Dama de Baza es un personaje femenino que existió, que es real. La estatua es un retrato a un nivel de máxima importancia, vinculada a una de las familias más importantes ibéricas de la zona y que concentra en su tumba una gran cantidad de esfuerzo, de inversión, de riqueza, que más que en joyas pues, se resume en todo, en el conjunto, ¿no?, total de la tumba, en la escultura y en las joyas. Bueno, y vamos ya con la gran protagonista, no sé por qué no está el dedo, esto, pero en fin, es la Dama de Elche, como todo el mundo sabe,
que está en el Museo Arqueológico Nacional, que recibió un nuevo número de inventario en el año 1971, que fue encontrada en la finca La Alcudia, fue hallada en el año 1897, bastante después, por tanto, que la Dama del Carrero de los Santos. Está hecha en caliza y tiene un arco de 56 centímetros. Sobre la Dama de Elche, bueno, la polémica está servida, la polémica de todo tipo, ¿no? Ahora vamos a centrarnos en algunos de sus aspectos, pero realmente sigue siendo quizás la escultura más importante, más señera de todas las ibéricas. Y bueno, el conjunto de Porcuna, por ejemplo, es muy espectacular, pero la maestría que tiene este escultor pues no la tienen otros. Sabemos el problema que hubo después de su hallazgo. Se encontró en una finca particular, en unas excavaciones, bueno, pues, que solían hacerse para encontrar antigüedades. Este hallazgo, que llaman casual, bueno, casual relativamente, dio lugar a la aparición de este busto escultórico excepcional en todos los sentidos, y que rápidamente salta a la prensa. Enseguida, un día después, ya el hallazgo está en la prensa, y el dueño del terreno, pues lógicamente le interesa mucho la publicidad para poder vender a buen precio la escultura. Se pone, resumiendo mucho, se pone en contacto con el Museo Arqueológico Nacional, todos los conservadores, etcétera, se ponen en marcha para conseguir pagar el precio que se pide por la Dama, pero como siempre en España las cosas de palacio van despacio, y no, pues aquí no hay, pues aquí tampoco, pues ya te contestaré mañana, etcétera, etcétera. En ese momento pasa por Elche un investigador francés, Pierre Paris, que bueno, se queda fascinado por el hallazgo, llama al Louvre, el Louvre llama a un donante, el donante dice adelante por el precio, y al día siguiente prácticamente paga el precio de la Dama de Elche. Por lo tanto, la Dama se va a Francia sencillamente por la rapidez y la eficacia del sistema francés, por facilitar el dinero que se pedía por ella. Este es el descubridor, un labrador en tierras ajenas. Se supone que apareció, según esas noticias, aunque vayamos a confirmar o no, cualquiera sabe, apareció protegida por una serie de lajas de piedra puestas verticalmente, como si la hubieran cogido de un sitio y la hubieran guardado para evitar un peligro que debía estar sucediendo por aquellas fechas, y no está en un sitio central, ¿no? Este es el perfil del yacimiento de la Alcudia, está en la esquina sureste, y bueno, parece que desubicada respecto a los principales hallazgos de este yacimiento. El hecho de que el busto se fuera a Francia, se fuera a París, pues fue un jarro de agua fría para la sociedad española, como dice ahí, ¿no? Adiós al busto, hoy se lo ha llevado Pierre Paris, y dicen, ¿y no hay una ley en España que impida esto? Ya empiezan a decir, bueno, aquí estamos indefensos ante cualquier persona que venga y se quiera llevar nuestras antigüedades. En todas partes existe una ley de protección del patrimonio arqueológico, y aquí, ¿no? Con lo cual, bueno, pues empezó a moverse un poco todo el engranaje del gobierno para ir generando una legislación, porque la que había de antes era simplemente una cédula de 1803, creo recordar, que no bastaba ni mucho menos para la protección del patrimonio. Pierre Paris dice con bastante sorna que él se montó con el baúl que llevaba el busto de la Dama y se fue desde Alicante a Barcelona, y que paró en Barcelona para
visitar unas cosas y que la persona que le acompañaba le dijo: fíjese usted lo que ha pasado, no nos podemos quedar con el gusto de Elche porque parece que se lo llevan a Francia, y que parecía, yo me reía porque era yo el que me estaba llevando el gusto, ¿no? Es decir, que verdaderamente había incluso un poco de sorna diciendo, bueno, aquí tienen, pero luego los listos nos lo llevamos. La dama de Elche llegó a París y fue introducida en el Louvre en la sala de antigüedades orientales. Se suponía que tenía un fuerte influjo oriental, y una copia de la dama, que es esta, se situó junto a otros restos escultóricos ibéricos más tardíos, procedentes, en este caso, la mayor parte de ellos de Osuna, en Sevilla. Pero esa es una copia. La dama estaba en otra sala, pero yo no conozco fotografías al respecto. Tuvo una gran repercusión mediática también, en el Figaro Ilustre, se dio noticia del hallazgo y bueno, apareció mucho en la prensa, lo cual dio también luego lugar a cosas bastante divertidas con todo tipo de casos. Bueno, como he dicho antes, esto pues, fue un escarnio para el gobierno español y la defensa inexistente del patrimonio, y finalmente, hablando siempre de la dama de Elche, se dice hay que hacer una ley, y por eso de ahí surge la ley de 1911, que es la anterior a la ley actual, el patrimonio actual, y que bueno, pues buscó realmente el impedir, ¿no?, que este tipo de situaciones pudieran volver a repetirse, pero bueno, pues pasaron unos años, como vemos, desde el hallazgo de Elche hasta la publicación de la ley. Cuando llega, bueno, estamos siempre echando de menos a la dama, y la oportunidad llega cuando, bueno, después de la Guerra Civil Española, Franco se encuentra en una excelente situación en relación a Francia, que está ocupada por los alemanes. Entonces, los intelectuales se le dice que es el momento para que regresen de Francia tantas y tantas piezas que están allí, algunas que fueron exportadas ilegalmente y otras legalmente, pero que estarían mejor aquí. Entonces se entra en conversaciones con el gobierno del general Petén, y al final de todo, bastante complicado toda la negociación. Hay un libro que recomiendo, se llama El retorno de la dama de Elche, hecho por unos franceses, que explica muy bien todo el marco, todo el contexto de la negociación en la política de la época. Finalmente, la dama vuelve a España y regresa con otras muchas piezas en febrero de 1941. De forma que, aunque la dama de Elche había salido legalmente, pues se aprovechó esa ocasión política de la debilidad francesa y de la conexión hispano-alemana para obtener ese beneficio, ¿no?, la introducción, la vuelta, ¿no?, de los materiales. La dama de Elche a su paisaje ibérico, etcétera, etcétera, llegó por tren. Realmente la dama de Elche pues tiene un gran nombre, pero lo que más llamó la atención se llaman intercambio, porque se organizó como un intercambio, pero los franceses recibieron poco y cosas de poco interés, y la parte del León evidentemente se la llevó España, ¿no? Y la cosa que más se valoró entonces en realidad fue la vuelta de la Inmaculada de Murillo, que había sido llevada ilegalmente a Francia. Pero la dama de Elche, pues ahí está. Esta foto me gusta porque en realidad de toda esta gente que hay aquí no la está mirando nadie. Pero bueno, ahí está. Y total que fue símbolo, fue arropada por el pueblo español, se organizaron todo tipo de pompas en su honor, como nos describe Peridis en unos dibujos estupendos, y se quedó en el Museo del Prado. Nada más
Elche quedó expuesta cada vez en un sitio más marginal del Museo del Prado. A partir de ahí, bueno, en un determinado momento ya se renovaron las salas, no la renovación actual, sino una muy anterior, en los años 70, creo que 71 o algo así. Bueno, el número de inventario era 71, o sea que seguramente volvió al museo en esa fecha y ya ingresó en el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? O sea, Mauro se ocupó de traerla al Museo Arqueológico Nacional. A partir de ahí sigue la polémica con la Dama de Elche, no paramos nunca. Hay un americano que decide que la Dama de Elche es falsa, es una escultura falsa, y da sus argumentos. Y bueno, pues algunos argumentos, en fin, hay que leerse su trabajo con seriedad y tal y cual, pero evidentemente él no conoce a fondo el mundo ibérico. Aún así, bueno, él publica libros en inglés, luego se traducen al español, hubo gente que se puso acríticamente de parte de la opinión sobre la falsedad de la dama, etc. Bueno, evidentemente, él daba sus argumentos, como digo, que se pueden todos rebatir, y a mi juicio no hay ningún argumento que nos señale con seguridad que la dama es falsa. Ni entre los collares que la decoran hay piezas que solo aparecieron en excavaciones arqueológicas después, no eran conocidos en ese momento, se los tendría que haber inventado con un sentido futurista el escultor que hizo la falsedad. Este señor decía que ese escultor además era un miniaturista, que un miniaturista nos haga un busto de 40 centímetros de altura con todo ese detalle es francamente difícil, porque cada artista tiene su escala de trabajo. La pieza, además, como veremos ahora, tiene otros rasgos que bueno, evitan el aceptar la propuesta de mí. En el caso de la Dama de Elche también ha sido analizada su superficie para la detección de pintura y efectivamente se han encontrado los preparados que sirvieron para darle la apariencia original, en los párpados y la barbilla con yeso y tierra roja, de nuevo el cinabrio para la parte posterior de la tiara y el manto, el azul egipcio como la Dama de Baza, una parte frontal derecha entre collares, en la comisura de los labios tierra roja y cinabrio para enrojecerlos, en los rodetes ocre amarillo y oro pigmente, que es un pigmento dorado, y que evidentemente tenía la intención que si en la Dama de Baza era el color plateado, aquí lo que quieren es tener un color dorado, les da la impresión de que esas piezas son de oro. Y también en el caso de los collares, oro y un pigmento ferruginoso. Por lo tanto, la Dama de Elche debía tener un aspecto pues, que se nos hace muy raro, ¿no? Ahora pensando en que toda la escultura estaba completamente pintada, pero bueno, que intentaba dar una imagen, ¿no?, de las grandes riquezas que estaban dispuestas en su figura. A mi modo de ver, uno de los estudios más importantes es que se han descubierto, y a muy rápido se han descubierto las canteras de las cuales se extrajo la piedra para realizar la Dama de Elche. Se han hecho analíticas sin extraer piezas, pero tanto con los análisis externos como en París, que sí quedaban algunos restos de donde había estado el busto, que quedaba un montón de tierra suelta dentro de las bolsas, pues se ha comprendido en un estudio geológico muy detallado que la piedra de la Dama viene de las canteras que están situadas al norte de Elche. Este es el trabajo hecho por Luxán, Prada y Dorrego. Estas son las canteras de donde vendría con el equipo francés o hispano-francés, ¿no?, que tiene la piedra con los mismos componentes, pero las canteras, desgraciadamente, ya sabemos que son uno de los yacimientos más horribles que un arqueólogo puede afrontar, porque cuanto más avanza el tiempo, menos queda de lo antiguo, es decir, nos vamos comiendo, ¿no?, el sedimento.
con lo cual todos los cortes de la cantería tradicional se han ido comiendo los cortes de la cantería antigua. Aún así, la piedra es idéntica y es un lugar que ha sufrido pues, muchísimas etapas de explotación, desde luego romana y probablemente también. Bueno, se encontró además en ese lugar un busto fracturado a medio hacer, como si hubieran estado haciendo la pieza, se les rompió y entonces la tiraron por ahí, un busto que puede ser perfectamente ibérico, con lo cual se ratificaría la procedencia de la dama de Elche. Bueno, los transportes de piedra en aquellos momentos tampoco eran tan complicados, no se trabajaba con bloques tan grandes, y aquí tenemos, bueno, para saber que hasta bloques enormes se pueden sacar sencillamente con extracción humana, pues tenemos ahí a nuestros lamasus, ¿no? que bueno, están a la vista de Senaquerib, que está allí, que está vigilando los trabajos de transporte de las esculturas, que todavía no está tallado del todo. Se quita parte de la piedra para aligerarla, pero no se la talla del todo, pues acaso luego se rompe, de manera que se van llevando las esculturas. Bueno, el transporte de la piedra siempre ha sido algo complicado y en Grecia existían ingenieros de caminos y peones camineros con esos títulos para cuidar los caminos y llevar las piedras. Probablemente las piedras de la cantería ibérica se transportaban o bien arrastrándolas desde caballerías o con carros como estos representados. Hasta ese punto que los caminos ibéricos todavía no están bien estudiados, ni muchísimo menos, pero es un tema impresionante, ¿no? La ingeniería de caminos ibérica. Aquí tenemos el poblado de Meca, que muchos probablemente conozcan, pero que para mantener una pendiente que pueda soportar un carro tanto a la subida como a la bajada, han tenido que excavar la pared de la roca del yacimiento hasta 3 metros de profundidad para poder dejar diáfano el paso, con lugares donde aparcar los carros por si uno sube y otro baja, con lugares donde sujetar con troncos los carros por detrás para que no se vayan con el peso, etcétera, etcétera. Y terminando, pues la dama, ¿para qué servía? ¿No? Sabemos que tiene un orificio posterior, se han dado todo tipo de interpretaciones, pero podemos contestar también a esa pregunta. Algunos investigadores, como el propio Pierre París, creía que serían depósitos de ofrendas de objetos, que es el dibujo que nos traen aquí, pero de ofrendas de todo tipo, de vegetales, de todo tipo de elementos. Otros investigadores, como Mélida, siempre tan razonable, pues pensaba que era un contenedor de cenizas. Y en otros casos, pues pensaron que podían ser un lugar para sujetar la figura a una pared. Meter ahí un garfio con unas maderas y meter a la pared. Incluso se ha llegado a decir que, puesto que los cultos antiguos implicaban un cierto proceso de engaño, ¿no? Pues ese orificio serviría como distorsionador, amplificador y distorsionador de voz de algún sacerdote que contestara a los fieles como si estuviera hablando la propia divinidad. Hay que pensar que la dama de Elche la consideramos todos ahora mismo femenina, pero que en un principio, cuando se descubrió, pensaban que era masculina, que era una especie de Apolo, y entonces que tendría la contestación a los oráculos, a las preguntas, etcétera, se haría con ese efecto amplificador y distorsionador que proporcionaría el orificio posterior. En todo caso, después de encontrarse la dama de Baza, volvió a reforzarse la idea de que el orificio posterior podía contener cenizas, los huesos quemados de la persona. A eso se reforzaba que en el propio yacimiento de Baza aparece un busto de mala calidad, pero todavía con pintura, que tiene exactamente el mismo orificio por detrás y aparece en la necrópolis. Claramente es un busto funerario. Con lo cual se reforzaba más todavía la posibilidad de que la dama fuera también una última. Y finalmente, los trabajos de Luxán y demás
que han estudiado todo el interior del orificio posterior, han descubierto que efectivamente hay restos de carbón de ceniza de hueso, con lo cual se refuerza la idea de que pudo contener cenizas en la parte posterior. Curiosamente, bueno, pues decimos que es una estructura perfecta. Bueno, pues sí, pero no tanto. Es decir, que a nosotros la vemos y no nos da esa imagen de simetría absoluta que tienen el resto de las estructuras ibéricas. ¿Por qué? Porque el escultor ha sabido jugar perfectamente con las piezas y con los volúmenes y con los detalles, de forma que no se nos cae encima. Decimos, partimos por la mitad, la derecha y la izquierda son iguales, en absoluto. Parecen iguales, pero vemos cómo todos estos elementos que cuelgan, los colgantes, están aquí como curvos, ¿no? Están en plan lateral y en cambio aquí caen bastante más pesadamente. Ya se nos separa una cosa de la otra. Y no hay que buscar muchos detalles, pero vemos cómo los collares parece que están perfectamente alineados. Pero de hecho, el segundo collar, lo ha puesto torcido. Lo ha puesto torcido a propósito, es como si se nos desviara un poco. Y entonces tendría que ir siempre terminando estas anforillas antes del siguiente collar, y sin embargo esta anforilla lo ha representado encima del collar. Ya está jugando con pequeños detalles que humanizan la figura y que cómo ha doblado la ropa, no es igual de un lado que el otro. Está jugando para que la figura, aun siendo estática, etcétera, etcétera, sin embargo tenga un aligeramiento de su rango y bueno, pierda esa rigidez que tienen las otras esculturas ibéricas. Tenemos detalles, bueno, aquí no se ve muy bien, pero aquí se ve una pequeña línea curva que es una fíbula. La dama de Baza la llevaba mucho más evidente. Ella, la dama de Elche, lleva una fíbula diminuta y a veces, como solemos decir, el tamaño importa. Es decir, cuando nosotros hacemos un estudio, ponemos las fíbulas grandes de grandes montos de lana y tal, como si fueran las más importantes, y las figuras pequeñitas como si no tuvieran importancia. Las figuras pequeñitas nos están revelando que lo que tenemos ahí es una túnica de lino finísima que solo soporta figuras pequeñas. Entonces, en realidad, las figuras pequeñas probablemente revelan tejidos más lujosos que las figuras grandes. En todo caso, sí que tiene la figura angular en el cuello para cerrarle la túnica. Y luego, bueno, pues podemos pensar si era un busto o si era una escultura completa. Es que todos son preguntas, siguen siendo preguntas con la dama de Elche. Es un busto que nos falta la parte de abajo, como en el dibujo de Mingote. Pues se han hecho pruebas de, bueno, tratar a la dama de Baza, a la dama de Elche como si fuera una escultura excelente de tipo Baza, y no encaja para nada. En la forma de la espalda y de la cara, etcétera, no le puedes poner un trono detrás. Y si no lleva un trono detrás, ¿qué lleva? Una sillita, un taburete, no le pega a la dama de Elche, no puede ser. Tendría que llevar un trono. Y un trono no lleva, seguro, porque le lleva la espalda hacia abajo. De pie, bueno, ya vemos ahí que tampoco encaja con la anchura que tiene en la parte ya justo anterior a la cintura. De manera que yo personalmente creo que fue siempre un gusto y el hallazgo de Baza, aunque sea de menor calidad, que claramente es un gusto, con el agujero detrás, con el orificio detrás, pues parece confirmar. Otra pregunta inevitable: ¿tiene que estar en Madrid o tiene que estar en Elche? Pues pienso. Somos muy cansinos, a veces estamos siempre dando oportunidades. A Elche ha ido 2 veces. No es que esté secuestrada en Madrid, ha ido 2 veces. En 1965, que no se sabe por qué, porque esta no se acuerda nadie, y ahí van los operarios con la dama para ponerla en su soporte, y en 2006, donde ya pues, con guantes y una tecnología algo más sofisticada, nos costó un
liberar todo aquello, pues se fue la dama a Elche otra vez. No hay día, como dice en el Museo Arqueológico Nacional, un día sin una reclamación de que la dama se vaya a Elche, pues es como un día sin pata, no hay día que no aparezca alguien que pida la vuelta de la dama. Bueno, pues hay opiniones para todos los gustos y hay razones para todos los gustos. Hay razones para que se vaya a Elche, o no, pero yo creo que hay razones importantes para que permanezca en Madrid también. Bueno, las esculturas tienen una historia. Si la dama de Elche aparece ahora, si aparece algún... Es que no hay duda, eso ya ha quedado clarísimo con la ley del patrimonio, pero bueno, también la dama apareció en su momento, tiene su historia, y la historia pues la ha llevado al Museo Arqueológico Nacional. ¿Que la pueden llevar a Elche? Pues sí, claro, naturalmente, pero bueno, pues hay también sus argumentos en contra. Y bueno, pues lo último es decir que actualmente, hoy mismo, están trabajando en la Alcudia de Elche un equipo de la Universidad de Alicante en el mismo sitio, en la misma zona donde apareció la dama. Pero, bueno, pues les pasa como a nadie queremos que nos pase, ¿no? Este es el sitio donde apareció el tejadillo que protege el lugar donde apareció la dama, y aquí está el equipo en la zona de excavación. ¿Qué pasa? Que la Alcudia de Elche se ha estado utilizando como lugar de habitación, lugar de cultivo durante 2000 años por lo menos, o 2000 y pico, de forma que lo primero que han encontrado han sido sepulturas de época histórica, medieval, después han aparecido restos de unas termas romanas, y bueno, parece que están llegando ahora mismo al nivel de ibérico final. Vamos a ver si cuando sigan profundizando pues aparecen los restos ibéricos que den contexto a la dama, aunque bueno, también eso es dudoso, pero que hay excavaciones en marcha y que sigue el interés por el descubrimiento de la dama. Finalmente, un simple comentario de por qué es tan difícil reconocer a las divinidades ibéricas. Cuando estudiamos la escultura griega decimos, mira, Atenea, o mira, Zeus. Sí, tenemos ahí personajes, sus atributos, su forma, lo que está haciendo, todo es indicativo. Pero los iberos los vemos a las figuras y nos quedamos mudos. ¿Esto qué es? ¿No? Ni siquiera sabemos si son diosas o no. Y esto en gran medida es porque efectivamente el mundo ibérico tiene mucho de oriental en su concepción de la representación de lo divino. Parece que hay un deseo, se puede representar a la gente, pero las divinidades hay alguna norma que impide representarlas. Se ha identificado a veces las divinidades con construcciones como de tipo, o con elementos de tipo columna, como suele pasar en otros lugares del Mediterráneo, y pasa en el santuario de Torreparedones, donde hay cientos de esbotos de personajes, pero la divinidad no estaría representada más que por esa columna. El hallazgo hace unos años en Cuatretablas, el yacimiento ibérico al lado de Jaén, nos da una imagen que levemente tiene algún rasgo representado, pero que en el fondo es un betilo, ¿no? Es prácticamente un betilo que está en la mitad de una puerta, y que, por la que se recibe el sol, y que tiene una gran cantidad de ofrendas de animales a su alrededor, pero esa sería la imagen divina. Y en la península ibérica sabemos que hay una tradición que perdura en época bastante tardía, ¿no? En Sevilla, por ejemplo, el siglo III después de Cristo, se martiriza a las santas Justa y Rufina. ¿Por qué? Porque estas santas, que eran ceramistas, propietarias de un puesto de cerámica, no quisieron aportar el donativo prácticamente obligatorio que se daba en el día de celebración de la diosa Salambó, que estaba, y nos dice el texto, que estaba representado por un betilo, y ellas decían que no querían adorar a los símbolos sin figura, ¿no? A los símbolos sin rostro, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso fue la causa de su martirio. Y tenemos, como no,
El ejemplo que ha llegado hasta nuestros días, pero que tiene una ascendencia muy antigua, que es el propio de la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar en realidad nos está diciendo que lo importante es la columna. Y nos dicen, el origen del templo de la Basílica del Pilar de Zaragoza es la columna sagrada que da la Virgen a Santiago el Mayor. Le ofrece, ¿qué es lo que le ofrece la Virgen a Santiago el Mayor? La columna. No le ofrece una imagen propia. La imagen propia la hemos puesto luego, después. Pero lo importante es que la Virgen se representa a sí misma a través de una columna. Es el símbolo de la fortaleza y le encarga que edifique un templo. Un templo en el que la Virgen es la columna. Es un poco lo mismo que veíamos en los santuarios ibéricos, donde las columnas aparecen en esos lugares centrales, ¿no? Por lo tanto, si las tres damas ibéricas son diosas o mortales, pues yo creo que un poco de todo, ¿no? Sí, son mortales probablemente, pero se representan como se representaría si se representara, como se hubiera representado, pues en gran medida un personaje, si no divino, por lo menos sí un personaje religioso. Bueno, pues ya está, muchas gracias. Si no hay preguntas, ¿verdad? Ah, sí, sí. Una cosa, Sí. de la dama de esta bonita, que costó tanto tiempo hacerla, sin embargo, no la veía nadie. A veces se cerró, eso también parece una paradoja, Es verdad, es una palabra. Sí. pero evidentemente estaba cerrada. Sí. De eso no cabe duda. De eso no cabe duda. Estaba apoyada en la pared de la fosa de la tumba. Eso no cabe duda de que no estaba hecha para ser vista. Y eso es una palabra. Sí. Indudablemente. Yo quería aportar una cosa. Da la casualidad de que un amigo mío es de la familia donde apareció la dama. Entonces, bueno, pues tengo algún detalle más que me contaron. Parece ser que uno de los obreros de la excavación en una taberna de Baja había bebido un poco de más y dijo que había aparecido una figura, una virgen preciosa. Alguien lo oyó en el pueblo, alguien que sabía algo, y esa fue la dama de Baja. Se creó toda la polémica que usted ha dicho y algo más, pero hay quien cree que si no hubiera sido por el vino de este señor, a lo mejor la dama de Baja ni siquiera estaba en España, porque este millonario catalán, por cuenta de que se excavaba, parece que era muy amigo de Howard-Hughes. Y la hubiera vendido. Y parece que llevaba mucho tiempo excavando. En el pueblo no se sabía que hubiera aparecido nada importante hasta que apareció la dama. Así que viva el vino. Hubiera sido de todas formas si hubiera sido así al final, hubiera sido un problema para el profesor Teseo, porque él era ya catedrático en Sevilla y él hubiera tenido un grave problema si hurtan la dama de Baja para venderla fuera. Pero bueno, al final la reacción fue magnífica de todas formas, la de esa persona y también la de la familia, que echó para adelante y no se asustó ante la importancia de todo lo que se le venía encima. Sí. Muchas gracias. Sí. Yo tengo la impresión que los niveles de las excavaciones están mucho más bajos que donde encontraron la dama de Lucero.
seguro identificación, No. con lo que entendí. No, las excavaciones están bajando ahora, Sí. pero no han llegado a donde se supone que podría haber estado la dama de Elche, ¿no? Todavía no. Probablemente les quedará casi, no sé si 1 metro, pero bueno, algo menos de 1 metro tendría que seguir bajando. Pero claro, la zona esa, al estar tan utilizada, también estará bastante destruida en los niveles ibéricos. Una sorpresa igual nos llevamos, ¿no? Cuando acaben. Bueno, sí. Una curiosidad que las falleras valencianas llevan los rodetes desde que se descubrió la dama de Elche o desde antes. Desde que se descubrió la naturaleza. Sí, no, se fue evolucionando el vestido y se fue evolucionando el tocado y efectivamente fueron cogiendo elementos de lo que era la dama de Elche. Se fueron pareciendo cada vez más a la dama de Elche, sí. No quiere decir, bueno, que no tuvieran un tocado complicado o el pelo así y tal, pero el ponerse todo ese tipo de cosas. Hay un blog en Elche, en una universidad de Elche, no sé dónde, pero que viene todos los anuncios, todas las personas disfrazadas de dama. Si alguien se quiere entretener, verdaderamente es de las cosas más llamativas, porque la dama es como si fuera un icono que está metido, ¿no?, en toda la sociedad allí, y es curiosísimo ver cómo la dama está en todos lados. Pero sí, los trajes, sobre todo los tocados, fueron evolucionando hacia cada vez a ser más parecidos a los de la dama. No, si no fuera así, la hipótesis de la falsificación tendría algún partidario más.